Muchas gracias, José. Felicitarte por este fantástico trabajo que espero sirva para abrir los ojos a más de uno. Y si alguien tiene alguna duda para plantearle a José. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente charla. Es otra charla también relacionada con el mundo educativo. La va a dar Shane Brad, de la Universidad de New Hampshire, de Estados Unidos. Y su charla se titula Bringing GIS to the Masses Using GBC, the Use of Free and Open Source GIS in Community Outreach, en la Universidad de New Hampshire Cooperative Extension. Y perdón al traductor por ponérselo tan difícil. Cuando quieras, Shane. Well, thank you. I'm very excited to be here. I will try to make my English. Muchísima ilusión estar aquí. Voy a intentar sonar menos americano para que todo el mundo me entienda mejor. Si alguien quiere formular preguntas en castellano o charlar conmigo en español después, no hay problema. Pero no tengo mi conocimiento SIG aquí en la cabezota, así que no me atrevo a dar la presentación en castellano. ¿Quién ha oído hablar de extensión cooperativa? Que levante la mano. La extensión cooperativa existe en los Estados Unidos, pero este concepto no existe en otros países. Se supone que esto toma información, investigación y otros recursos pedagógicos que se llaman land grant y llevarlo a las personas. Así que no solamente lo usan estudiantes, sino cualquier persona puede recibir formación y aprender de esto. Y es una visión distinta a lo que sucede en otras universidades, que generalmente tienen un cuerpo docente, que enseñan a un grupo de estudiantes y se empieza a hablar de proyecciones y coordenadas, unidades. Y hay mucha gente que dice, ¿y a mí qué me importa el GIS? Bueno, pues cuando hay que hablar con la gente sobre cómo puede ayudarles el sistema de información geográfica, tienes un tiempo limitado y tienes que utilizar un lenguaje sencillo para que no piensen que, en fin, es una locura e imposible. Antes, la extensión cooperativa se utilizaba sobre todo para la agricultura y el sistema realmente empezó hace unos 100 años y en el año 2014 cumpliremos el centenario de la extensión cooperativa. Nosotros dependemos mucho en lo que se llama evaluación de necesidades. Así que es importante saber qué es lo que necesitan los demás, no pensar nosotros qué es lo que necesitamos y luego de contárselo a todo el mundo. Lo importante es preguntar a la gente qué necesitáis para que tu investigación, tus estudios les ayuden a ellos a tomar decisiones mejor. Aparte, cuando se realiza una formación hay que evaluarlo, hay que analizarlo. ¿Ha sido eficiente? El curso yo lo he hecho bien, la gente ha aprendido algo en mi taller. Esto es muy importante y resulta una parte fundamental de la extensión cooperativa. Cuando me preguntan ¿cuál es tu software GIS preferido? Pues yo no debo decir ningún nombre comercial para que cada uno decida lo que le conviene más. Y hay gente que esto puede utilizarlo en jardines, parques, huertos, incluso para aprender sobre ganadería y en
New Hampshire hay mucho bosque. Tenemos el 75% de nuestro territorio cubierto por bosques. Entonces esto requiere la colaboración, la cooperación entre propietarios públicos y privados. Así que de lo que se trata es ser capaces de desarrollar la investigación en la universidad para el beneficio de la gente fuera. ¿Todos sabéis dónde está New Hampshire? Aquí lo vemos con una carita sonriente. Ahí está la Universidad de New Hampshire, que lo baña el océano. Al norte tenemos Maine, en el sur tenemos Massachusetts. Nosotros no utilizamos los kilómetros o las millas para nombrar la distancia, sino que todo lo relacionamos con cuánto tiempo te cuesta en llegar en coche. Tenemos 11 oficinas que se ocupan de esta cooperación, porque si queremos trabajar para la gente tenemos que estar con la gente, no solamente encerrados en la universidad. Y está ubicado bajo el equipo de recursos naturales. Realmente yo que trabajo ahí no sabe muy bien dónde meterme. Empezamos el programa de formación en el 98, no estaba yo al principio, pero bueno, y nos dimos cuenta de que la gente quería utilizar software, ArcView. Empezó todo con el ArcView 3 y de verdad hasta hoy en día hay muchos que utilizan Esri, pero no perdamos de vista que nosotros no somos representantes oficiales de Esri. En 2001 empezamos a comprar portátiles para poder enseñar todo esto. Teníamos 15 portátiles que metía en el coche y empezaba a dar vueltas por la carretera y como si fuera un cantante de rock, y empezaba a enseñar todo esto a muchísima gente, y se ha dirigido a profesores, a todo tipo de profesionales, a gente que trabaja en las distintas administraciones. En 2006 teníamos unas 4 clases, se enseñaba a utilizar un GPS, luego ArcView y por último mapas comunitarios, con el comunitario en el sentido de la comunidad en Estados Unidos, no comunitario europeo, claro. La verdad es que no hago mucho SIG, esta es la parte mala de mi trabajo, ¿no? Hago mapas y tal, pero sobre todo lo que hago es mirar en el océano inabarcable SIG y decidir qué es lo mejor para cada persona. Y luego ver cómo comunicar toda la información de las bondades de los sistemas de información geográfica y además ser capaz de transmitir estas bondades con un lenguaje que todo el mundo entienda. Así que me he convertido en traductor, en intérprete para explicarlo todo, porque si todo el mundo tuviese que utilizar la versión más nueva de GVC o de lo que sea, así que yo lo que hago es ver qué hay ahí fuera, qué tecnología está disponible y que sea accesible para la gente a mi alrededor, mis usuarios. Y en 2006, cuando empecé a trabajar a tiempo completo en esto, es que SIG es demasiado caro. Eso es, la verdad, muy aburrido, porque eso reventaba muchas veces las conversaciones. Así que me dije, tiene que haber otra forma.
otra manera de hacer esto gratuitamente. Hay gente que defiende el código abierto, pero es más código libre, y lo del libre lo entienden como free, en el sentido de gratuito, y mucha gente lo que quiere es, más que libertad, gratuidad. Y al principio decía, mira, prueba SIG, y la gente decía, ay, la verdad es que está genial, pero es muy caro. Así que empecé a pensar, ¿qué habrá ahí fuera gratuito? Luego, muchas escuelas utilizan Macs. Yo soy usuario de Mac. ¿Qué había disponible en el universo R para Mac? No mucho, ¿verdad? Arc Explorer, la edición Java para educación, pero no se podía hacer mucho SIG. Y te decían, no, puedes instalar Windows y ejecutar esto. Pero en muchas escuelas decían, no. Al final lo que la gente entendía, si tienes Mac no puedes aprovechar SIG. Luego núcleos urbanos pequeños y empresas pequeñas tenían sus dudas por las licencias. No solamente había que pagarla de entrada, sino el mantenimiento y demás había que seguir pagando. Así que yo tenía que encontrar la manera de que más gente se subiera al carro de SIG. Y en cuanto unos pocos vieran las posibilidades, se lo dirían a los demás. Así que empecé yo a darle vueltas. Necesitamos algo, necesitamos ideas nuevas, mejor formación. Lo que tenemos en pantalla son algunos paquetes de software que descubrí que funcionaban. Hay quien utiliza Linux, no tanto en New Hampshire, en los Estados Unidos, pero hay muchos usuarios de Apple y de Windows. Algunos de estos logos les sonará, otros no, pero en aquel momento estaba abierto a todo y pensé, ¿qué hay ahí? Gratuito. Y claro, pues no es fácil conseguir que haya quien venga a nuestro taller de 3 días y no sabían de qué iba. Así que me tocó rediseñar los talleres y que en vez de 3 días fuera 3 horas para que la gente un poco tuviera interés. Con el tiempo, si se fijan ustedes, a la izquierda tenemos un gráfico. En el eje de la Y es lo mismo, independientemente si muestras el número de talleres y el número de público asistente. Y en los últimos 4 años ha habido un cambio importante hacia más opciones gratuitas o abiertas. Ahora bien, enseñamos software Esri porque hemos hecho una evaluación de lo que la gente nos pide y hay mucha gente que nos lo pide, es lo que tienen, lo que usan, y yo no le puedo decir que son unos torpes por utilizar esto, pero vemos claramente que ha habido un cambio. Y antes de esto no había talleres en la que se pidiera algo más allá de R. Ahora no, vemos esa tendencia. A la derecha de sus pantallas, aunque esto no sea exactamente lo mismo, he agrupado esta idea de libre y gratuito y tenemos lo que hemos ido haciendo y luego las cosas nuevas. Así que vemos este mapa en New Hampshire y Vermont y Maine, estados fronterizos. Ahí vemos dónde hemos dado talleres en los últimos años y el número de talleres que se han celebrado. Ven las líneas grises en New Hampshire, dividen, digamos, las provincias. Sería una delimitación geopolítica parecida y parecida a España, claro. Y vemos aquí que han sido unos cuantos los talleres que he dado en todos los condados o provincias, ¿no? Y el primer taller se llama SIG GIS on pennies a day y esto es una expresión
americana que significa aprender esto en muy poco tiempo o con muy poco dinero, ¿no? Y esta es un poco la idea de GIS on pennies a day. SIG por 4 duros podría ser la traducción quizás. Entonces esto dura un día, se enseñan los fundamentos del sistema de información geográfico, se hace un poco un tour por las distintas opciones, es muy práctico, se ve también Google Earth y he celebrado en torno a 14 talleres de estos. En total, pues había una media de 10 participantes por taller. Al final me salían unos 127. Y en 2010 decidí separar esto en 2 talleres. Uno de ellos que era el ABC de SIG, en inglés GIS 101. Así que cuando me preguntaban, ¿y yo por dónde empiezo? Pues por este taller, por el ABC de SIG. Y la verdad es que como utilizaba los mismos materiales no me resultó demasiado difícil, pero el segundo taller lo nombré GIS on pennies a day Test Drive, que sería igual que lo que hemos dicho antes, ¿no? Sigue por 4 duros, pero lleva la coletilla de prueba gratuita. Como cuando vas a un concesionario y quieres probar un coche, pues esto es lo mismo, ¿no? Para que pudiera no solamente enseñar, sino que la gente pudiera probarlo ellos mismos, ¿no? Y me pareció que era una buena manera de que la gente pudiera comparar. ¿Cómo se hace esto en GVSIG? ¿Cómo se puede hacer esto con otra plataforma? Me costó bastante, porque antes tenía 9 paquetes de software y la verdad es que trabajar con 9 paquetes era demasiado. Así que decidí reducirlo a 4 para este taller, para que la gente pudiera probarlo. Era AcuGlobe, igual no lo conocen ustedes, Quantum SIG, MacWindow y GVSIG. Lo gracioso es que GVSIG está en Valencia. Yo vivía en Valencia hace muchos años. Hace 18 años. Estuve aquí 3 meses, luego un año entero. Y cuando hablo con la gente de GVSIG, siempre me dicen, vamos a reunirnos en las oficinas. Y cuando vivía en Valencia era genial, porque las oficinas, digamos, el centro de operaciones de GVSIG estaba aquí en Valencia, o sea que era caminar 5 minutos. Y en realidad yo estoy en GVSIG porque GVSIG nació en Valencia y yo estuve en Valencia. Y también le cuento a la gente que es genial vivir un país en que todas las abreviaturas son distintas. GIS es SIG. La OTAN en inglés es NATO. La ONU en inglés es UN. GIS es SIG. Entonces hay que darle la vuelta a todo. Bueno, les voy a contar quién va a estos talleres, qué tipo de gente, ¿no? Bueno, pues no he puesto sus nombres por motivos evidentes, pero hice una lista de los asistentes a 7 de todos los talleres que hice de este test drive, de este taller de pruebas, y venían de entornos educativos, medioambientales, privados y municipales. Y la gente me dice, ¿pero quién acude entonces a estos talleres? Pues todo el mundo. ¿Conocéis Autodesk? Es un programa CAD profesional muy caro, y hay gente que trabaja en Autodesk tenía interés en oír de opciones gratuitas, abiertas, y poder probarlo.
dado clase gente de Maine, de Vermont, de Rhode Island. Así que son muchas las personas interesadas en software SIG de código abierto y gratuito. Pero lo más importante, cuando se enseña una clase, hay que hacer un seguimiento. Esto es parte de la cooperación, de la extensión cooperativa. Y hace unos meses me dediqué a preguntar, ¿qué habéis aprendido de estos talleres? En rojo, la gente que me dice no aprendí nada. En verde claro es aprendí un poco. Y en verde más fuerte es la gente que respondió que había aprendido mucho. Así que prácticamente todo el mundo aprendió algo. Y la mayoría decía que habían aprendido mucho. Así que diría que estamos haciendo un trabajo decente de comunicación. Y luego pregunté, ¿utilizaste lo que has aprendido? ¿Has hecho algo con lo que has aprendido? Pregunté esto. Hay gente que no hizo nada con lo que había aprendido. Pero el 80% de los que hicieron esta prueba que he comentado antes, el 80% de ellos utilizaron eso. ¿El qué? No lo sé. Pero utilizaron los conocimientos de una manera u otra. Es decir, hay gente que le interesa, van a un taller y no solamente aprenden, sino que luego lo aplican, lo utilizan. Y claro, GVSIG es uno de los motivos principales. Otras maneras en que estoy utilizando SIG de código abierto en mi trabajo, porque por ahora he estado mencionando talleres que imparto. Pues aparte de los talleres, ponemos a disposición de todo el mundo el material para que la gente lo pueda descargar. Porque mi trabajo consiste en ayudar, en informar. Y además tenemos un informe que nos dice quién está descargando esto. Se pide nombre, correo electrónico para hacernos una ligera idea, ¿no?, de quiénes son nuestros usuarios. Y cuando se lanzó GVSIG 2.0 es fácil enviar un correo electrónico a quienes tienen la versión anterior para decirles que la nueva versión está lista. Esto está en nuestra web. Por otra parte, tenemos una licencia ESRI para formación en SIG. Esto se traduce en que todas las escuelas de New Hampshire pueden tener software ESRI gratuitamente. Vaya por dónde. O sea que ESRI está viendo la competencia de GVSIG y están empezando a dar información y tecnología gratuita. Yo creo que está muy bien, ¿no? Y esto dice mucho de GVSIG. Y quien quiera utilizar ESRI, pues fenomenal. Pero yo siempre digo, ¿y qué pasa con los usuarios de Mac? No hay una versión. Y en nuestra web, que es esa que se ve nhedgis.org, tenemos un enlace de descarga directa de GVSIG. Porque los usuarios de Mac también necesitan los sistemas de información geográfica. Todos los años voy a muchos congresos y hay un día para los formadores o pedagogos en esto. Y siempre cuento lo mismo. Cuento cómo es trabajar con sistemas de información geográfica como usuario de Mac. Y bueno, la gente no sabe muy bien qué pensar de mí. Luego hay algo que se llama e-extensión. Para poder tener una sola web para todos los que están trabajando en extensiones cooperativas. Yo trabajo para intentar que todo el contenido esté disponible y eso mismo también lo hacen otras personas. Así que es una manera de compartir y además permite que el usuario formule preguntas en esta web y todos los que participamos aquí podemos contestar. Esto está
abierto a todo el mundo, así que si a ustedes les apetece, les invito a participar en esto. Hablen conmigo. Esto se está haciendo en los Estados Unidos, pero podría hacerse en cualquier otro sitio. Y el último ejemplo es lo que se llama la red de acción Lake Basin. Es algo que empezamos hace un tiempo. Un amiguete en Japón ha estado haciendo talleres en países en vías de desarrollo para que la gente pueda utilizar SIG para gestionar pues acuíferos y humedales, y estudiamos qué era lo mejor para esta formación y vimos que lo mejor era GVSIG porque el software es muy potente, es coherente y además maneja datos raster, algo muy importante porque hay muchos países que tienen datos raster y aunque uno tenga ArcGIS también hace falta una lista especial sin embargo GVSIG esto lo hace todo y además gratuitamente. El resumen de todo esto, que GVSIG es muy importante, es libre, es gratuito, me ha cambiado por completo. No sé si seré una persona 100% código abierto siempre, porque me gusta decirle a todo el mundo que tienen la posibilidad propietaria y la posibilidad gratuita, pero me gusta la parte de compartir, de que las cosas sean gratuitas y veremos cuántas personas se van a apuntar al carro GVSIG. Aquí están mis contactos de Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y en la parte de la derecha ven extension.unh.edu para saber más. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Shane que haya venido desde tan lejos a hablarnos de esta fantástica muestra de compartición del conocimiento. Y si alguien quiere plantearle alguna duda, lo puede hacer en español, que si habláis con él veréis que habla perfectamente. Bueno, pues vamos a dejar preguntas para el final, si os parece.